está bendiciendo Dios en esta tarde? Amén. Reciben una palabra de parte del Señor en esta hora. Bueno, pues como estuvimos diciendo, hoy vamos a estar tratando un tema bíblico acerca de la iglesia del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo lo que es la iglesia como misterio de Dios y un poco de la iglesia como cuerpo de Cristo, hasta donde nos dé tiempo. Así que vamos a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos estableciendo lo siguiente: el Dios invisible siempre ha querido revelarse. Amén. Y el Dios único siempre ha querido compartirse. Porque la primera pregunta que podemos hacer es: ¿por qué existe la iglesia? Y la respuesta está aquí: que el Dios invisible siempre ha querido revelarse. El Dios único siempre ha querido compartirse con sus criaturas. Y para ello podemos empezar estableciendo unas diferencias entre los ángeles, Israel y la iglesia. ¿Por qué? Porque si hablamos del Dios que se revela y del Dios que se comparte con su creación, desde antes del principio de los tiempos del que tenemos registro, podemos ir a los ángeles, y en los ángeles encontramos a los primeros grandes privilegiados que compartieron con Dios, que han compartido con Dios y hasta hoy comparten con Dios. ¿Y qué compartió Dios con ellos? Dios compartió con ellos retazos de su naturaleza, de sus atributos y de su sabiduría. Si vamos a la esfera angelical, vemos seres que por millones, millones y millones de años están ahí con Dios, y la Biblia dice de ellos en Mateo 25, 31 que son santos, de modo que Dios ha compartido de su naturaleza con ellos. Dice el Salmo 103:20 que son poderosos, de modo que Dios ha compartido de sus atributos comunicables. En el ejemplo del arcángel Gabriel vemos que son sabios. De hecho, para muchos temas importantes que Dios ha tenido que hablar a lo largo de la historia con los hombres, muchas veces ha tirado de los ángeles. Y cada vez que ha habido que dar una información celestial en la tierra, Dios enviaba a Gabriel: ven para allá, dale el mensaje. A Gabriel, ves allí, díselo. Porque vemos que son sabios, que son poderosos, que son santos. Además de eso, dice la Biblia que vuelan a su alrededor. Dice la Biblia que le sirven continuamente. La verdad que tienen un privilegio maravilloso, que no se cansan, no tienen hambre, frío, sueño, no tienen esa limitación física, y le pueden servir a Dios constantemente sin detenerse. Qué maravilla, ¿eh? Gloria a Dios. Pero además hay una de los ángeles, hay un privilegio que disfrutan los ángeles, que es el que más me llama la atención, y es que ven el rostro de Dios. Amén. Dice el Señor Jesús: no despreciéis a uno de estos pequeños, porque de cierto os digo que sus ángeles, es decir, los ángeles asignados a hacer bien a sus vidas, de alguna manera a servirles, sus ángeles ven cada día el rostro de vuestro Padre que está en los cielos. De modo que con los ángeles vemos el primer ejemplo de la generosidad de Dios, porque Dios es generoso, ¿sí o no? Y con ellos se compartió. Segundo ejemplo, vemos a Israel. Y cuando vemos a Israel, vemos que con Israel Dios tuvo bien compartirse. ¿Qué compartió Dios con Israel? Muy rápido te lo comparto. Con Israel compartió un pacto de amistad entre Dios y Abraham. Así comenzó la historia de Israel, con un pacto de amistad entre Dios y su amigo Abraham. Con ellos compartió su ley y sus principios como nación. Es la única nación que ha tenido el privilegio de ser instituida por Dios como tal. Ha compartido Dios con su pueblo Israel a través de su amigo Abraham un pacto de bendición, de multiplicación, de fidelidad.
Y en el compartir de Dios con Israel podemos ver sin duda un gran tesoro que hay ahí en la Escritura, que es la historia de los patriarcas con Dios. La vida que los patriarcas llevaron con el Señor. Y puedes ver gente muy cercana a Dios, que hablaban con Él con una confianza tremenda, que se trataban con Él de una forma maravillosa. Dice la Biblia que Abraham, el Señor le llamaba amigo a boca llena. Dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios y Dios con Moisés cara a cara, como quien habla con su compañero. Tenemos la historia de Samuel, que desde Dan hasta Berseba, desde una punta hasta otra, todo el pueblo le tuvo que reconocer como fiel profeta de Jehová. Tenemos la historia de hombres como Daniel, al que Dios miraba y veía su fidelidad y le llamaba tanto la atención que se movilizaba Dios y pasaba la noche con él en el foso de los leones. Historias con Dios, y qué bonito es tener tu historia con Dios. Qué maravilloso es vivir tu historia con Dios. No vivir de lo que te cuentan, de lo que te dicen, sino tener tu historia con Dios de primera mano. ¿Cuántos quieren vivir una historia con Dios? Y como Dios es generoso, vemos a Dios compartiéndose con su pueblo. Un pacto de amistad con Abraham, la ley y los principios de Dios como nación, las historias de los patriarcas con Dios, de los profetas, de Moisés, de Abraham, de Daniel, de David, el hombre conforme al corazón de Dios, al que Dios le permitía vivir adelantos de la gracia en tiempos de la ley. Y de modo que mirando a los ángeles vemos generosidad de Dios, mirando a Israel vemos generosidad de Dios, pero había un nivel en el que Dios se quería compartir, que no lo hizo con los ángeles, que no lo hizo con Israel. Y es ahí cuando entra en juego este plan diseñado por Dios, y es el de la Iglesia. Vemos que llegado el tiempo Jesús vino a establecer una nueva institución, que no eran los ángeles, que no es Israel. Es una institución que es mucho más que una reunión de judíos, mucho más que un grupo de simpatizantes gentiles. De la Iglesia podemos empezar diciendo que es una institución más poderosa que cualquier ejército, más importante que cualquier imperio. ¿Por qué? Porque sencillamente la Iglesia es una embajada del cielo aquí en la tierra. Amén. Eso es la Iglesia del Señor. De modo que cuando el Señor establece su Iglesia, lo que ha hecho Dios ha sido elevar el estándar de vida de sus criaturas y elevar la puja de su generosidad por su creación, llevándola hasta el máximo, compartiendo con nosotros a su Hijo Jesucristo, compartiendo con nosotros la vida de su Espíritu Santo, Dios mío, compartiendo con nosotros la totalidad de su bendita palabra inspirada por Él. Y nos dio el privilegio de ser Iglesia de Cristo. ¿Cuántos están felices y se sienten honrados y privilegiados de ser Iglesia de Dios? Amén. Noten que digo de ser Iglesia de Dios, no de estar en la Iglesia, ni de ir a la Iglesia, sino de ser Iglesia. Porque esto no va de ir a la Iglesia, esto va de ser Iglesia. Y cuando hablamos ya, para entrar el tema, habiéndonos introducido al tema estos 7-8 minutos, ahora entramos al tema de lleno, preguntándole a la Biblia, preguntándole al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿qué es la Iglesia? Y en la carta a los Efesios mínimamente nos enseña 4 cosas acerca de la Iglesia. El apóstol Pablo nos enseña que la Iglesia es un misterio revelado por Dios, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que la Iglesia es el ejército de Dios. Gloria a su santo nombre. Que la Iglesia es la familia de Dios. Y vamos a empezar con el misterio. La Iglesia, según Pablo, es un misterio, es un cuerpo, es una esposa y es un ejército.
¿De qué está hablando Pablo cuando dice que la iglesia es un misterio? Dice en el capítulo 3, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Y dice en el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora ha sido dado a conocer a los apóstoles y profetas. Y a mí, dice, que soy el más pequeño de todos los santos, me ha sido dado el privilegio de compartir este misterio. ¿Y cuál es ese misterio, según Pablo? Que judíos y gentiles se unirían en un solo pueblo bajo el gobierno de Dios. ¿Y por qué decimos que esto es un misterio? ¿Por qué Pablo le llama misterio? Un misterio en la doctrina es algo que los miembros del Antiguo Testamento no llegaron a comprender en su totalidad. De modo que en el Nuevo Testamento tenemos como mínimo 3 misterios importantes y fundamentales en la doctrina bíblica. Uno de ellos es la encarnación de Cristo. Dios hecho hombre, eso es un misterio que los miembros del Antiguo Testamento no entendieron, que estaba reservado para ser revelado de Jesús en adelante, aunque estaba filtrado de alguna manera en los libros proféticos, pero el pueblo no lo supo ver, los rabinos no lo supieron ver. Era una verdad que Dios había dejado caer en la etapa profética, pero que el mundo no fue consciente de ella. La encarnación de Cristo, Dios hecho hombre, es un misterio. La fundación de la iglesia es un misterio. No se sabía en el Antiguo Testamento que habría una iglesia compuesta por judíos y gentiles en un solo pueblo. Y hay otro gran misterio. Pablo dice, he aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Gloria los muertos resucitarán incorruptibles, nosotros seremos transformados. Eso es un misterio. Es un misterio que no fue revelado, que no se enseñaba tal cual, de esa manera, en las escuelas rabínicas, en las sinagogas. Pero un hombre llamado Job, mucho tiempo antes, no sabía cómo, pero por inspiración de Dios dijo, sin saber la implicación y la envergadura de lo que estaba diciendo, dijo, ¿sabes qué? Yo sé que mi Redentor vive. Y también sé que al fin me levantará del polvo. Y aquí es donde Job rompe los esquemas totalmente, soltando por su boca un misterio adelantado. Dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando hablamos de encarnación de Cristo, rapto de la iglesia y institución de la iglesia, estamos hablando de un misterio, porque es algo que Isaías no pudo llegar a comprender en su totalidad, Moisés no llegó a entender en su totalidad, Abraham no llegó a entender en su totalidad. Ellos alcanzaban a ver y a hablar y a comprender lo que les fue permitido en ese tiempo comprender, pero Dios tenía guardado en la aljaba un misterio con el cual sorprendería a la humanidad, con el cual sorprendería aún a los ángeles, a los arcángeles, a las tropas celestiales que estaban junto a su trono viendo a Dios trabajar y miraban a Dios en su trono y en su gloria y miraban a la tierra, y ahí estuvieron siguiendo el plan divino en primera fila los ángeles de Dios, y cuando estuvieron mirando, estuvieron viendo cómo la humanidad caía en pecado. Imagínate cómo se vio desde el cielo la caída del hombre, cuando la oscuridad del pecado se apoderó de la raza humana. Los ángeles vieron eso, y así ellos hasta ese momento entendían que si había pecado tenía que haber exclusión absoluta de la presencia de Dios. No era la primera vez que los hombres veían pecar cuando vieron pecar a Adán. Ya habían visto pecar a Lucifer, pero ellos habían visto una consecuencia, es que cuando había pecado, tal ser era echado de la presencia de Dios sin poder volver nunca, sin posibilidad de volver, sin posibilidad de perdón, sin posibilidad de restauración. Hasta ahí alcanzaban a ver los ángeles que si pecas Dios te echa de su presencia y ya no puedes volver a entrar sencillamente porque tú eres pecador, pero Dios es 3 veces santo, y cantándole diariamente santo, santo, santo.
Santo, santo, santo. Los ángeles tienen que guardar esa tristeza y ese dolor cuando ven que el más grande de ellos, el principal, junto con la tercera parte, tiene que ser echado del cielo y destituido. Yo creo que hubo dolor y tristeza en los ángeles al ver esa destitución. A lo mejor llevaban millones de años juntos, sirviendo a Dios juntos. Y cuando había que consultar algo entre los ángeles, sin llegar a Dios, a lo mejor lo hablaban con Luzbel, que era el sello de perfección, acabado en hermosura, el que más responsabilidades tenía de los ángeles del cielo. No era cualquiera, era uno de los de confianza de Dios que estaba ahí. Y ahora imagínate que después de millones, millones y millones de años adorando y sirviendo a Dios juntos, gozando de Él, en esa paz y en esa felicidad que hay en el cielo, le tienen que ver con sus ojos convertirse en Satanás, convertirse en un enemigo, echado para siempre de la presencia de Dios sin poder volver nunca más. Pues a lo que voy es a esto. Cuando los ángeles ven que Dios crea los cielos y la tierra, se alegran porque están teniendo hermanitos ahí abajo en la tierra. El Dios creador sigue creando vida, y ven el huerto del Edén que se parece al cielo allí en la tierra, y ven a Adán paseando con Dios, participando de su sabiduría, hecho imagen y semejanza de Dios, paseando por el huerto y hablando con él. Pero de momento ven como el pecado de Lucifer alcanza también a la humanidad, y ven a la humanidad caída, llena de oscuridad, de tinieblas y de pecado. Pero a donde quiero llegar es a esto. Dios tenía un misterio guardado, estaba diciendo: tranquilos, lo que habéis alcanzado a ver ahora no se compara con lo que vais a ver en el progreso de mi plan. Entonces Dios echó mano al aljaba y sacó un misterio. El primer misterio, la encarnación del Verbo. Los ángeles miran asombrados. Ellos están acostumbrados a ver a Dios en su trono y a ver hombres en la tierra. Lo que ellos no se esperaban era ver al Dios al que adoraban en el trono, en el vientre de una mujer, concebido en el cuerpo de una mujer, tomando cuerpo, naciendo, despojándose de su gloria. Lo que ellos no se esperaban era ver al Verbo de Dios hecho carne, clavado en una cruz, sufriendo, siendo azotado, su carne despedazada por nuestros pecados. Lo que ellos no esperaban era escuchar decir al Verbo de Dios en la cruz: ¿por qué me has desamparado? No esperaban ver todo eso, pero Dios, con su sabiduría, siempre sorprendiendo a sus criaturas, a hombres, a ángeles, a arcángeles, a querubines, a serafines, llevando a cabo su plan perfecto y rompiendo siempre los esquemas y los límites de su creación. Y cuando creen que lo han visto todo, Dios dice: mira, pues tengo un misterio más. ¿Habéis visto ese hombre? Esa raza humana que está en la oscuridad, que está en tinieblas, que está en pecado, que está separada de mí. Ahora vais a ver otro misterio. Ahora vais a ver otra maravilla. Es al Dios que perdona, que limpia, que restaura y que regenera. Y ahora, en la iglesia de Jesucristo, los ángeles pudieron llevarse la sorpresa de ver por primera vez a seres que fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo reaceptados en la presencia de Dios. A los que estuvieron bajo las tinieblas, ahora estando en la luz. A los que estuvieron en la muerte, volviendo a tener vida. Por eso decimos que la iglesia es un misterio. ¿Por qué? Porque es el plan que Dios mantuvo oculto a profetas, a ángeles, a criaturas celestes, a patriarcas. Pero cuando lo sacó, dijo: aquí está el plan. El hombre regenerado, restaurado, volviendo a la comunión con Dios. La iglesia es un misterio. ¿Saben por qué? Porque a ningún hombre sobre la tierra, ni al más sabio como Salomón, ni al más fuerte como Sansón, a ninguno de los hombres le habría llegado la capacidad ni la fe para haber pensado en lo que es una iglesia. La iglesia es un proyecto tan maravilloso, es un proyecto tan glorioso, es un proyecto de tanta categoría que solo podía salir de la mente de Dios. Por eso tengo que dejar esta nota, sé que lo sabes, pero déjame que te lo recuerde. Lo digo y a ver cuántos están de acuerdo. La iglesia no es la idea de un hombre. La iglesia no es la idea de unos hombres. La iglesia ni siquiera tiene su origen en el corazón de los primeros que nos hablaron la palabra de Dios, de los pioneros que nos predicaron. No, ellos fueron mensajeros de paz, miembros a su vez de la iglesia, que fueron llevados para llevar el mensaje, pero ellos no son el origen de la iglesia. Ningún hombre es el origen de la iglesia. El origen de la iglesia está en el costado del Nazareno, en la cruz del Calvario, y en la mente eterna de Dios, en la sabiduría de Dios, en la oficina de Dios, donde Dios trazaba sus planes en la eternidad. Ahí está el origen de la iglesia. Ahora, la iglesia no es la idea de unos gitanos, ni tampoco de unos payos. La iglesia no es una institución humana.
Es una institución divina conformada por seres humanos. Pablo en el capítulo 3 de Efesios enseña 5 fundamentos. Mucha atención. Que Dios preparó un propósito eterno en Cristo. 2. Que en ese propósito había un misterio escondido desde los siglos. 3. Que ese misterio le fue revelado y encargado al apóstol Pablo. 4. Que el misterio es ver a los gentiles y judíos unidos en un solo pueblo. 5. Que lo hace para manifestar la sabiduría de Dios a su creación. La iglesia es el gran lienzo donde Dios dibuja la gran obra de arte de su sabiduría y de su poder. Escuchen, no hay rincón del universo donde Dios muestre tanto de Él como en su iglesia. Todo lo que existe revela a Dios de alguna manera, pero nada muestra tanto quién es Dios como la iglesia de Jesucristo. Y con esto que quiero decir, y esto es muy importante entenderlo, aquí me quiero detener un minuto y hacer un énfasis, que la iglesia no es simplemente la sustituta de un Israel que cayó, que falló. La iglesia no es la suplente de Israel, sino una pieza clave del plan original de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque a veces se malentienden los textos, se malentienden los conceptos bíblicos. Y a veces se dice o se da a entender que como dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues entonces tiró para ver quién le recibía. No me han hecho caso estos, a ver a quién encuentro. Y entonces, como le falló la atención de Israel, que no le recibieron, entonces dijo, pues ¿a quién voy? Pues a la iglesia. Como si Israel fuese el jugador titular lesionado y la iglesia la que estaba en el banquillo, a la que Dios sacó porque Israel cayó. Si vamos a la Biblia enseña otra cosa diferente. Al contrario, lo que ocurrió es que Dios formó a Israel como una preparación, como un anticipo y como una antesala de lo que posteriormente sería la iglesia. ¿Por qué necesitaba Dios a Israel? Valga la expresión necesita, entendiendo que hablamos de Dios, que no necesita de nada ni de nadie, pero se entiende el contexto. ¿Por qué necesitaba Dios para su propósito a Israel? Sencillamente, porque tenía que traer un Mesías Salvador al mundo. Entonces para ello tenía que crear un contexto de familia, un contexto de nación. Israel es el contexto de nación y de familia que Dios creó para que fuese en el seno en el que trae al Salvador del mundo. Y para que luego el Salvador del mundo instituyese su iglesia y dijera: sobre esta roca edificaré mi iglesia. De modo que no es que el plan original sea Israel y por el fallo de Israel apareció la iglesia, no. Antes del monte Sinaí Dios pensó en la iglesia. Antes del monte Moriah donde levantó el cuchillo Abraham, Dios pensó en la iglesia. Antes de que David matara a Goliat, Dios pensó en la iglesia. Más aún, y a ver si te da alegría, antes de la fundación del mundo, antes de que fueran el sol y la luna, la noche y el día, el calor y el frío, el invierno y el verano, antes de que alumbraran las estrellas en el cielo, Dios tuvo un pensamiento y dijo: quiero tener una iglesia, quiero fundar una iglesia. La iglesia está en el plan original de Dios desde antes de los tiempos. Por eso decimos que la iglesia es un misterio revelado. La iglesia es el glorioso secreto que Dios tenía guardado en el corazón, que en su tiempo manifestó. Dicho esto, la iglesia recibe un glorioso título. Y con este título acabamos. Y es cuerpo
de Cristo. Por esto volvemos a decir que la iglesia es un misterio. Porque ninguno de los reyes, patriarcas, ni profetas, ni rabinos alcanzó a imaginar que alguien en la tierra podría llamarse cuerpo de Cristo. Jamás podrían imaginar que Dios sería hombre y caminaría entre nosotros. Y tampoco jamás podrían imaginar que alguien podría llamarse cuerpo de Cristo. Cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué implica ser cuerpo de Cristo? ¿Me das unos minutos para que te lo comparta? Ser cuerpo de Cristo es un título único con implicaciones únicas que nadie más ha tenido. Los ángeles no se han podido llamar cuerpo de Cristo. Israel no se ha podido llamar cuerpo de Cristo. Es un título único que Dios ha dado a su iglesia. ¿Y en qué consiste ser cuerpo de Cristo? Dice el apóstol a los Efesios, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ser cuerpo de Cristo es, número uno, unidad con Cristo. Unidad vital con Él. Pero ojo, que si yo cojo esta botella ahora, esta botella está unida a mi mano. En cualquier momento la puedo soltar y ya no lo está. Cuando hablamos de unidos a Cristo como cuerpo, estamos diciendo que, atención, la iglesia no está unida a Cristo como un reloj a la muñeca, como una camisa al cuerpo, ni como un imán a una nevera. Está unida como un cuerpo a su cabeza. Gloria a Dios. La iglesia está unida a Jesús como un cuerpo a su cabeza. Y es que por mucho tiempo que lleves un reloj en la muñeca no es parte de ti. Está puesto en ti, pero no es parte de ti. Por mucho tiempo que pongas el imán en la nevera, no es parte de él. Pero cuando entremos en él, cuando Cristo nos unió a él, no nos unió por acoplamiento, no nos acopló en él, nos injertó. ¿Y qué es injertar? Ahí tenemos en la cárcel a un condenado por robo, por asesinato. El ladrón y asesino tiene un cuerpo, de modo que esa mano que está en la cárcel está en la mano por robar porque le pertenece a él, pertenece al ladrón, y esa mano está dentro de la celda porque ha participado del robo el cuerpo al que pertenece. Pero atención, si ese brazo queda donado a la muerte del ladrón y queda injertado en el cuerpo de un rey, cuando el rey llega y se sienta en su trono, ese brazo entra con él, aunque viene de ser el brazo de un ladrón que tomó cosas indebidas, que robó, que tomó armas, que mató, cumplió condena. Al estar injertado en el cuerpo del rey, participa de la dignidad del rey, de la categoría del rey, del respeto del rey. Igual que ayer participó de la condena del ladrón, de su pecado y de su maldad, ahora participa de la autoridad del rey, del bien del rey. Nadie puede ir donde el rey a decirle: rey, te vamos a arrancar ese brazo y lo vamos a condenar porque un día perteneció a un ladrón. No, el rey te puede decir: porque ahora ha sido injertado en mí, me pertenece a mí y ahora tiene mi dignidad, tiene mi categoría. Tengo que decirte, iglesia, has sido sacada de este mundo, has sido injertada en él, y cuando ahora te ven las cortes celestiales, cuando te ven los demonios que ven en ti, ven a alguien unido a él, que participa de su realeza, que participa de su categoría, que participa de su dignidad. El cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Unidos a él como una unidad vital, ser parte de él. Escúchame, escucha y llévalo a tu corazón. No solo estás cercano a él, eres parte de él. Gloria a Dios.
17:21, ora nuestro Señor Jesús y dice, atención a esta oración, medítala. Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Mira de qué unidad está hablando. La unidad de Cristo con el Padre, del Padre con Cristo. Dice, pues como tú y yo lo estamos, que ellos sean uno en nosotros. Uno en nosotros. Dios compartiendo su amor en la eternidad consigo mismo, en el seno de la Trinidad. Y abrió el corro para dejar entrar a la iglesia, para que la iglesia participásemos del amor que el Padre tiene por el Hijo, que el Hijo tiene por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene por el Padre, y en medio de la iglesia, Gloria a Dios. como parte de Cristo. Como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, unido a Él, parte de Él. Atención, por eso ahora cobran más sentido las palabras. Saulo, vamos los cristianos, imagino que en su caballo, porrazo al suelo, mareado, mira para arriba y escucha una voz divina y de autoridad que le dice, Saulo, ¿qué le dijo? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Cuándo Pablo persiguió a Jesús? Señor, si ya estás en el cielo, no me ha dado tiempo a perseguirte ahí en tu trono. Sí, está persiguiendo a mi iglesia, que es parte de mí. Me está persiguiendo a mí. Saulo, ¿por qué me persigue? Porque ser parte de él y estar unido a él implica que lo que le acontece a su iglesia, Jesús lo toma como suyo. Por eso quien hace daño a la iglesia, le está haciendo daño al dueño de la iglesia. Quien busca problemas y quita la paz en la iglesia, se está buscando problemas con el dueño y con el jefe de la iglesia. Yo no puedo decir, mira, tu cara me cae muy bien, pero tu cuerpo me cae muy mal, así que a ti te quiero, pero a tu cuerpo lo voy a golpear todo lo que pueda. No, no puedes amarme a mí, aborrecer y dañar a mi cuerpo. Por eso Cristo dice, mira, mi iglesia es mía, y el que me ama a mí la tiene que amar a ella, y el que me sirve a mí la tiene que servir a ella, y si te importo yo, te tiene que importar ella, porque no solo es cercana a mí, mi iglesia es parte de mí. Su cuerpo, unidos a él. Esto es ser iglesia. La iglesia es una manifestación viva de quién es Dios. Ser cuerpo implica esto, con esto acabo, que lo que la iglesia vive, Jesús lo siente, que es su cuerpo. Y dos, que lo que Jesús es, la iglesia lo expresa. ¿Qué es ser cuerpo de Cristo? Es ser la expresión viviente de Jesús, caminando por la tierra. Dios el Padre se reveló en la tierra a través de Cristo. Cristo se revela en la tierra a través de su palabra y a través de su iglesia. Esto es ser iglesia. Dale valor a lo que es ser iglesia. El valor incalculable que tiene para Dios su amada iglesia, la que costó la sangre del Cordero. Este es el valor de la iglesia. Formamos parte de él. La iglesia no tiene valor por el nombre que tiene, por el pastor ni por los obreros que tiene, por el coro que tiene, ni por el dinero que tiene en la caja, ni por el local que tiene. El valor de la iglesia reside en que es parte de Cristo, cuerpo de Jesús, cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, uno con él.
enhorabuena por ser iglesia de Cristo. Por aquí lo dejamos hoy, el jueves que viene